Bueno, a continuación, después de estas brillantes exposiciones, pasamos al turno de preguntas. Sí. A ver, había empezado, sí. Te dejo las. Vale, bueno, me da igual. Te doy la solita. Ya que ha hecho el último ponente, ya que ha hecho el comentario de que Europa vive una jornada de energía y demás, ¿cómo hablaban aquellos países que pronunciaban la situación que en España no se pueden instalar energías autoconsumibles? Bueno, pues lo que pasa en Europa es que el gobierno, que son los que están allí todos los días, porque nosotros vamos una vez cada 2 años cuando podemos y nos invitan y alguien nos paga el viaje porque no tenemos demasiados recursos, pues está fuertemente influenciado por grandes empresas, grandes lobbies. Para que os hagáis una idea, allí en Europa en el Parlamento Europeo hay una lista con más de 6.000 empresas lobistas registradas, ¿vale? Y más de 20.000 personas lobistas, o sea, personas pagadas por multinacionales y por empresas que están allí todos los días entrevistándose con todos los políticos, europarlamentarios, etc. Pero además de estas 20.000 personas que están registradas para poder entrar en el Parlamento y entrevistarse con los europarlamentarios, es que aparte hay más personas fuera, en despachos, etcétera, etcétera, y las reuniones que tendrán aparte, cenas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que allí saben más o menos lo que pasa, ¿no? Pero tienen una fuerte presión por todas estas instituciones y estos lobbies, ¿no? Y luego es que el caso de España tampoco es un caso único. Es decir, en otros países está pasando lo mismo. En España ha pasado, digamos, es el primer país en el que se ha pegado este hachazo a las renovables, porque en 2008 tuvo un despegue espectacular la solar fotovoltaica y dijeron, esto hay que pararlo. Pero en otros países está pasando 3/4 partes de lo mismo. Alemania, que es el país que ha sido siempre líder en instalación de fotovoltaica, por ejemplo, y otras fuentes de energías renovables, pues el año pasado se instaló menos que el anterior, lo cual rompe todas las tendencias desde los últimos, la última década, ¿no? Entonces, la presión está siendo generalizada. De hecho, hay un histórico, ya murió, Hermann Scher era el padre de las renovables en Alemania. Este hombre ya murió hace 3 o 4 años, pero los últimos libros que escribió, él lo decía, en el momento en que las energías renovables sean una alternativa viable, una alternativa real, y empiecen a coger cuotas de mercado, los grandes poderes que controlan el sector de la energía se van a poner como gato panza arriba defendiendo sus intereses y van a intentar machacarlas, porque no quieren, lo que están intentando es controlar el sector de la energía y que no se meta nadie más, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Pero yo quería hacer un aporte a esto un poquito más esperanzador. Desde la plataforma nos ha tocado mucho en estos 2 años ir a Bruselas. Hemos interpuesto 5 denuncias contra el Estado español por incumplimiento de las directivas de eficiencia energética y de energías renovables y que están llevando su curso, y algunas de ellas van a prosperar. Hemos hecho preguntas parlamentarias, estamos agitando mucho y yendo mucho. Y es verdad, al principio parecía que eso era el Estado español. El oligopolio eléctrico de España es de los cárteles más importantes que hay en el mundo. Se le compara con un poder tal cual como el lobby de las armas en Estados Unidos. Tiene mucho poder. El caso es que al principio se escandalizaban, pero nosotros les alentábamos. El poder de los oligopolios energéticos en España, esto va a tener un efecto contagio en el momento que vosotros empecéis a tener gran penetración de energías renovables, que era lo que explicaba Rodrigo. Bueno, pues la realidad es que el color del nuevo Parlamento Europeo y de la nueva Comisión no es que sea muy alentador, pero muchos parlamentarios sin ningún tipo de mala fe no tenían ni idea. Estamos haciendo una labor conjuntamente con las asociaciones empresariales, con gabinetes de abogados, y todos estamos trabajando en todos los grupos políticos y ya se están firmando cosas muy alentadoras para que la alternativa se deje de poner trabas. Así que esto está difícil y, como bien decía un compañero, las demandas internacionales en el CIADE, esto también tiene que progresar, porque no hay derecho a lo que se ha hecho en el Estado español. Pues esto requiere una lucha activa de todos nosotros. Nosotros también somos parte de la solución. Vale.
Sí, sí. Quiero lo primero felicitar a todos los de la mesa porque me parece sobresaliente, de verdad. Y lo segundo es pues hacer un par de preguntas. Una que no me acuerdo los nombres y perdonar la cabeza. Roberto. Vamos a decirle. Roberto. Primero, mejor te voy a decir una cosa. Sí. Si conoces a Jesús Fernández, Sí. es amigo personal. ¿Cómo no? Y bueno, pues lo segundo Sí. es un pequeño pueblo, donde a lo mejor se puede hacer alguna de estas planteamientos que tenéis maravilloso, pero que es de Monte Bajo. Monte Bajo se puede desarrollar. Bueno, primero, sí, Jesús Fernández fue profesor mío, catedrático de fitotecnia de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, gran persona, digamos, entregado la biomasa toda su vida profesional. Es el hombre del cargo, yo le llamo el hombre del cargo porque, bueno, pero bueno, no le limito al cargo, sino es un hombre que ha intentado desarrollar los cultivos energéticos de una forma pues, magistral, desde el conocimiento. Y bueno, porque los tiempos nos han acompañado, como nos han acompañado a nosotros como empresarios y muchas cosas. Mira, el tema del Monte Bajo se llevó incluso a montar una planta en el Monte de Toledo, de 2 megavatios, para aprovechar toda la jara de la jara es un combustible muy complicado. Yo estoy absolutamente seguro de que es aprovechable, pero tiene que tener una caldera preparada para ello. Y realmente casi todas las biomasa se pueden quemar. Pero hay que hacer unos proyectos muy vinculados al aprovechamiento del recurso en sí. Esta es una de las complejidades que tenía la biomasa eléctrica cuando se podía hacer. Nosotros hemos tenido proyectos con recursos y residuos muy variados. Pero claro, no es lo mismo tratar una biomasa con un 20-25% de ceniza, con un contenido de humedad complicado, con la jara con los componentes que tiene resinosos, ¿no? Que también hace que se adhieran y genera una especie de gomas en la caldera, que bueno, pues la biomasa normal de casa, que es el pellet y tal, que es un combustible noble, ¿no? 100%. Pero realmente es mucho mejor aprovechar todos esos recursos que coger y dejarlos que ardan en verano o que... Perdón, el caso este es encina y enebro. Bueno, entonces estamos hablando, mira, la encina, por ejemplo, la tarama, nosotros hemos aprovechado muchísimas miles de toneladas de tarama cuando se podía, porque nosotros servíamos, por ejemplo, tarama astillada a centrales que hacían biomasa eléctrica. Por ejemplo, nosotros servíamos a Iberdrola, que tenía una planta de biomasa eléctrica, una solo en todo el mundo, de 2 megavatios, en Corduente, que es un pueblo al lado de Molina de Aragón, provincia de Guadalajara. Pues gestionábamos 25.000 toneladas al año de restos de podas solo de la provincia de Guadalajara y todo. Pero bueno, Guadalajara tiene 300.000 hectáreas de bosque que no se han tocado desde 40 años y aprovechábamos a veces jaras, mezcladas con otro tipo de las podas del pino, etcétera, etcétera, pero hay que dosificarlas y saberlas hacer. Pero la tarama es un combustible estupendo. El problema que nos encontramos cuando te limpian una finca, una de esas, es que se llevan la leña buena para leña de uso doméstico y te dejan la tarama. Entonces muchas veces te dejan la tarama esparcida, un montoncito ahí, y es antieconómico. Si te dejas la tarama bien, acopiada, en condiciones adecuadas, y tú vas con una máquina astiradora portátil y haces el montoncito y aprovechas, oye, por aquí 50 toneladas, 50, se podía aprovechar. Pero os digo la verdad, la planta de biomasa de Iberdrola se cerró el día 31 de diciembre de 2013, porque el RD 1-2012, entre otras cosas, luego se inventaron un impuesto y dijeron, amigo, esto no. Esto no. Y otra planta que gestionábamos en Villacañas, también le servíamos combustible, pues está también prácticamente para los restos. Y eran las plantas que podían aprovechar ese tipo de combustible. Una pregunta más técnica todavía, quizá. ¿El CO2 cómo se puede eliminar si lo que se está quemando es un combustible de madera, digamos? El CO2 tiene que hacer CO2 tiene que hacerlo, yo creo, con necesidad. Sí. Que sea menos, pero... No, el CO2 hace lo que tenga la composición. O sea, realmente tantas toneladas de biomasa producen tantas toneladas de CO2. Lo que pasa es que se considera energía renovable porque ese CO2 procede de una biomasa que al final lo que ha hecho es captar la planta el CO2 atmosférico a través de la reacción de la fotosíntesis. Por eso se considera energía renovable en toda Europa. Pensar que esto que nos suena a nosotros como, entre comillas, tal, en Suecia el 30% de la energía primaria del país es bioenergía. O sea, procede de las plantas de una forma u otra. No es una cosa que, digamos, en Austria ha sido un desarrollador fundamental de comunidades. Y los mismos agricultores producen su energía en cultivos energéticos, producen sus propias plantitas de centrales térmicas, las gestionan y las aprovisionan ellos mismos. O
Y así la economía local. Sí, no, ahí es fenomenal. Fijar además la población en los centros rurales, que es lo que está ocurriendo, que se está yendo. Pero hay una cosa, el CO2, por ejemplo, de un tronco de encina, va a producir... Es que si no, no nos da tiempo. En una estufa, tanto. Ahora metido en pellet, ¿cómo se reduce eso? Bueno, pues es que realmente el pellet es madera. Sí, Trituradas, que ya... que se ha secado, ha perdido mucho en el hecho de que se ha hecho un secado anterior y eso yo creo que para pasamos mejor. Luego si eso habla más personalmente con él, porque es que si no, no damos paso a nadie más. No quiero interrumpirte. Estamos pasando. Ya cuestiones ya bastante más técnicas y más... Eso es. Yo a las dos personas de ECO muy rápido una pregunta. Una comunidad de vecinos, ¿cómo sería el sistema de energía con paneles solares o fotovoltaicas? Hoy día con todos los decretos. ¿Tiene caldera comunitaria, por ejemplo? Sí. Bueno, pues si tiene caldera comunitaria, ¿y de qué? ¿De gas, de propano, de gasóleo? De gasóleo. De gasóleo, pues es el caso ideal, porque y será antigua, a lo mejor tiene 10 o 15 años y se puede sustituir. O sea, a ver, la biomasa es un buen elemento para cuando no puedes quemar otra cosa, o sea, cuando no tienes calor de otra forma, pero yo creo que siempre lo prioritario tiene que ser intentar no quemar combustibles, ni por supuesto fósiles, pero si podemos no quemar biomasa porque tenemos calor del sol, pues aprovechemos el calor del sol. El calor del sol, lo que pasa es que no siempre hay calor del sol, entonces tenemos que tener un respaldo. Ese respaldo, si es biomasa, pues no genera... Entonces, una comunidad de vecinos pues es un caso ideal si tienes una caldera comunitaria para poner una instalación de solar térmica con apoyo de biomasa y es una inversión relativamente importante, pero que una comunidad de vecinos se puede aprovechar y, como bien decía el compañero, pues hay fórmulas en que se puede financiar y no supone una derrama para la comunidad, o no tiene por qué suponerla, ¿no? Y eso en unos años se amortiza y a partir de ahí tienes unos ahorros espectaculares, ¿no? Y ahí no dependemos de que haya primas o no haya primas. En cuanto a autoconsumo fotovoltaico, por ejemplo, ahora mismo es legal. Nosotros estamos haciendo autoconsumos fotovoltaicos en comunidades de vecinos, algunos de ellos. Entonces, se tarda un tiempo en amortizarlos porque realmente ponen muchas dificultades. O sea, la legislación trata a una planta pequeñita como si fuera una central nuclear prácticamente, ¿no? Es un poco exagerada la comparación, pero realmente hay demasiados trámites que realizar y demasiados papeles que rellenar y demasiados técnicos que tienen que ir por allá a revisar para lo que debería ser, ¿no? Pero es perfectamente legal, perfectamente posible y va a producir también unos ahorros en función del consumo y de las horas de consumo, pero que pueden ser muy interesantes. Simplemente, ¿estáis dispuestos a venir, por ejemplo, a informar a una comunidad o eso ya no lo hacéis? Pues podríamos estudiar el caso, pero vamos, lo más interesante, o sea, nosotros lo que solemos hacer es hacer lo que llamamos una microauditoría eléctrica, que es que vendemos, ya sea a un particular, a una comunidad de vecinos o a un colegio o a lo que sea, le mandamos un medidor eléctrico que te lo puedes instalar tú mismo o un electricista, o si es cerca lo instalamos, y entonces lo primero que hacemos es un estudio que cuesta muy poquito y que con eso vas a saber pues cuál es la potencia óptima a instalar, en cuánto tiempo se va a amortizar la inversión, etcétera, etcétera. O incluso a veces simplemente mirando las facturas, ¿vale? Entonces eso sería el primer paso. Y lo podemos hacer a distancia. Sí. Mira, perdona, como estáis diciendo un poco todos, bueno, aparte de daros las gracias y todo eso, que los poderosos hacen todo lo posible porque no se pueda la energía, no pueda ser el ciudadano el que pueda decidir libremente o incluso abastecerse. Yo preguntaría, ¿qué resquicios legales existen en este momento para alguien en un chaleo, en una comunidad, poder hacer su propio sistema de abastecimiento? ¿Existen resquicios legales y posibilidades? ¿Y qué? Porque creo que todo eso lo retiraron, ¿no? No es que haya que buscar un resquicio legal para hacer una instalación de autoproducción eléctrica.
Porque como ya hemos visto, para usos térmicos hoy por hoy no hay ningún impedimento para tener paneles, biomasa, etcétera, paneles térmicos, biomasa. Para el problema con la eléctrica es que le están poniendo todos los frenos del mundo. Lo que tenía que haber desarrollado el gobierno del PP al llegar al poder era el mecanismo de autoproducción, autoconsumo con balance neto. Esto es un mecanismo que favorece mucho el desarrollo del autoconsumo. ¿Por qué? Porque ahora ya es más barato producir nuestra propia electricidad con paneles o con un mini aerogenerador que comprarla a la compañía eléctrica. Entonces las eléctricas pulsaron para que este mecanismo no se desarrollase. Tenían obligación normativa. ¿Con esto qué hacemos? Tenemos los paneles en casa, están produciendo electricidad y si nosotros no estamos en casa por la mañana cuando están produciendo, esos excedentes, esa electricidad que se está produciendo, la podemos verter a la red eléctrica. Y por la noche, cuando llegamos a casa, vamos a cenar, ver la televisión, podemos usar energía de la red porque hemos estado dando energía diurna. Eso es netear, balance neto, netear electricidad. ¿Eso se puede hacer ahora? No, entonces eso no lo reguló el gobierno, pero en cambio hay una norma, el Real Decreto, el borrador, o sea, el Real Decreto de generación eléctrica en baja tensión, que permite plantas de autoproducción, plantas de autoconsumo, pero con unas condiciones muy limitantes. Ahora mismo, el Gobierno, en todo este año 2013, ha desarrollado un paquete normativo para reformar el sector eléctrico. Culminó con la ley del sector eléctrico que se aprobó en diciembre de 2013. El único borrador que no se ha aprobado es el de autoconsumo. O sea, hay una norma del año 2011 con el que se pueden hacer instalaciones de autoproducción, no netear la electricidad, pero sí tener instalaciones de autoproducción, pero en esta nueva reforma iba a hacer hizo un borrador en concreto que se llamaba autoconsumo. En este nuevo borrador del año 2013, que aún no se ha aprobado, decía el Gobierno que por la energía que nosotros autoproducimos y consumimos instantáneamente, vamos a tener un peaje de respaldo, es decir, un impuesto al sol. Este es el famoso impuesto al sol. Y que estas instalaciones, nada más se apruebe el borrador, hay que registrarlas en un registro especial del Ministerio de Industria. Esto no es más que un desincentivo económico más para frenar el desarrollo del autoconsumo. ¿Qué ha ocurrido en todo este año? En todo este año no se han hecho apenas plantas de autoproducción, apenas. De hecho, nosotros cuando salió el borrador nos fuimos a Bruselas, hablamos con el comisario europeo de energía, Oettinger, y le comentamos el borrador de la norma. Nos dijo que era muy defectuoso, pero que hasta que no se hubiese aprobado no se podía meter mano. Porque claro, había cuestiones que eran absolutamente delirantes. Desde que te podían venir los operarios de Iberdrola sin orden judicial y ver si tú tenías una planta de autoconsumo, que si las multas podían ser de 6 millones de euros, bueno, un desquicio. Pensábamos desde la plataforma por un nuevo modelo energético que ya no se iba a aprobar este borrador, porque con un año de borrador sin estar aprobado ya han conseguido lo que querían, que nadie hiciese plantas de autoconsumo. Pero se va a aprobar, se va a aprobar. Y lo que ha dicho el Gobierno es que se va a aprobar en breve y con peaje de respaldo. Pero este ya no va a ser la pieza capital para frenar el autoconsumo, porque a la vez van a volver a subir de la factura de la luz. Sabéis que tiene como dos partes diferenciadas. Una parte es la parte variable que va ligada a la electricidad que nosotros consumimos. Y la otra parte tiene muchos peajes, etcétera, tiene el término de potencia que nosotros contratamos en nuestras casas. Los kilovatios, ¿os suena, no? Sí, no lo contó. Pues lo que va a volver a hacer el Gobierno es volver a subir el término de potencia. Y esto desincentiva económicamente de manera automática cualquier medida de ahorro y eficiencia energética, incluso la autoproducción. ¿Podemos hacer autoproducción? Sí se puede. ¿Es posible que dentro de unos meses tengamos que registrarla y pagar un viaje de respaldo? Sí, evidente, pero se puede hacer autoproducción. ¿Se debe hacer autoproducción por cuestiones sociales y medioambientales? Sin lugar a dudas. Veremos en qué queda el desincentivo económico, pero por poder se puede. Y de hecho, desde ECO se están haciendo plantas de autoproducción por mucha gente que quiere, por lo menos, producir energía eléctrica limpia y que sean ellos los titulares. Por aquí alguien había... Yo tengo Sí. una pregunta. La verdad es que
Creo que es una pregunta bastante incómoda. Creo que va a ser difícil solucionar. No tampoco puedo considerar. Yo soy socio de Soma Energía, estoy a favor de las energías renovables. Estoy totalmente de acuerdo con el mensaje de Cote sobre el cambio climático. Pero el problema es que se confunde electricidad con energía. Se ha hablado de energía primaria. La electricidad es poco más del 20% de la energía que se consume en España y en el mundo. Y de esa energía el 80% es petróleo, carbón y gas. ¿Cómo se puede pasar todo eso a energía renovable? Yo creo que es imposible. Ese límite me parece que es... Por la brevedad de las exposiciones, pues nos lo hemos comentado, y una cosa que cuando hago una exposición un poquito más densa de esa energía, lo comento, que en el caso de España la electricidad viene a ser en torno al 23% de la energía. Y muchas veces, como comentas, se confunden esos dos términos. Hacer un modelo 100% renovable en la producción eléctrica, fíjate con las zancadillas legales que se ponen, pues podría ser factible sin cambiar mucho la sociedad. Cambiar un modelo 100% renovable prescindiendo del petróleo, cuando en España, como en los países occidentales, el petróleo se emplea en transporte, hay cambios en la sociedad. Eso es una cosa innegable. Es decir, en España la electricidad producida por el petróleo, bueno, por derivados del petróleo, solo tiene uso en las Islas Canarias, en Ceuta y Melilla, y ahora ya ni eso casi ni en Baleares. Pero efectivamente sería inviable el transporte de mercancías a grandes distancias, los vuelos de aviones, y tendríamos que moderar todo lo que es el transporte privado. Es decir, ahí nos meteríamos en unos temas ya de decrecimiento. Sí. Breve, porque nos queda una última pregunta. Informamos a los usuarios que la biblioteca cerrará a No os las 9:15. asustéis, tenemos permiso. No nos van a echar, ni va a caer ninguna bomba, ni nada. Brevemente quería comentar que efectivamente es lo que yo he dicho, la energía más barata y la que menos contamina es la que no se consume, ¿no? Entonces es imposible replicar con renovables el sistema social, económico que tenemos ahora mismo, ¿no? Aparte que es que faltan también materiales y bueno, un montón de historias. Entonces es imprescindible ahorrar energía. Más que ahorrar, lo que tenemos que hacer es dejar de derrochar la energía. Entonces, y por eso desde ECO, desde hace varios años, pues hemos llevado también adelante no solamente plantas fotovoltaicas, sino ahorro y eficiencia energética, ¿no? Es fundamental. Ahora mismo, por ejemplo, hay aprobada una norma, y a nivel europeo se está impulsando mucho, de edificios de consumo energético casi nulo. Fijaros, la Unión Europea considera que el 40% de toda la energía que se consume en Europa, el 40%, se utiliza en los edificios, en viviendas, pero también en oficinas, en fábricas, etc. Fundamentalmente, en gran medida, para calentar o refrigerar esos edificios. Entonces, es necesario aislar cuanto más podamos todo tipo de edificios. El potencial de ahorro que se calcula, se va a tener en 2020, todos los edificios que se construyan tienen que ser de consumo energético casi nulo, o incluso consumo energético cero, balance energético cero, se habla ya. Entonces, significa que esos edificios van a consumir el 10% de la energía que consumimos ahora. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si tenéis una casa que en un momento dado tenéis que reformar, o estáis pensando lo que sea, de verdad, hacerlo bien. Hacerlo bien, porque toda inversión que se haga en poner ya no ventanas con vidrio triple, con vidrio doble, con vidrio triple, ¿vale? Con doble cámara de aire. Doble cámara de aire cuesta, una ventana con una puerta con doble cámara de aire en vez de con una única cámara de aire, cuesta un 10% más que una de doble. Todo lo que podamos poner de aislamiento es que lo vamos a notar en las facturas, pero también en el confort, que vamos a estar mucho más a gusto. Y es que dentro de unos años las facturas, pues veremos, ¿no? Bueno, solo nos queda para una pregunta. Sí, claro. Tenía una duda, a ver si me la podéis aclarar, al respecto de los captadores termosolares para uso de calefacción y hogar. Hace tiempo yo tenía entendido, no sé si me lo podéis confirmar, que son muy eficientes para sistemas como el suelo radiante, pero no tanto para sistemas como los convencionales de radiadores, que es lo que es más frecuente. ¿Eso sigue siendo así o se ha mejorado? ¿Cómo está eso? A ver, los captadores tradicionales, que son, digamos, una placa plana, ¿no? Captador de placa plana, se llama,
Esos sí, o sea, tienen muchísima más eficiencia cuanta más baja es la temperatura, ¿no? O sea, a 30, 40 o 50 grados, que son las temperaturas del agua caliente sanitaria o del suelo radiante, o radiadores de baja temperatura, que son radiadores normales y corrientes, lo que tienes mucha más superficie, ¿vale? Bueno, pues ahí es mucho más eficiente. Y en invierno, claro, en invierno, cuando el salto térmico es muy grande, pues una placa plana pues te va a proporcionar poca energía. Nosotros, cuando es para calefacción, recomendamos tubo de vacío. Tubo de vacío se utiliza desde hace décadas en toda Europa, en España no es muy conocido, porque la mayor eficiencia, o sea, presenta una gran ventaja cuando más frío hace. Entonces, si quieres utilizarlo para calefacción, haz el cálculo que con una inversión entre 10, 12, 15.000 euros, depende de lo que o incluso menos, ¿no? Depende de las características de la vivienda. Te puedes poner una instalación que te dé el 100% del agua caliente durante todo el año y entre el 50 y el 80% de la calefacción, dependiendo de lo aislada que esté la casa y del consumo que tengas, que depende mucho, ¿no? Y bueno, pues echas cálculos y verás que... Debe ser más alta de lo normal. Entonces la temperatura necesaria para, efectivamente, por ejemplo, una casa aislada con 2 plantas y ático. Vamos a suponer de 70 metros de planta. Habría que hacer el cálculo, o sea, con facturas y tal, o sea, sobre todo si ves las facturas, o sea, con las facturas de consumo que tienes anterior, se puede hacer el cálculo. Puedo comentar que hay una media de 150 euros por mes durante los 12 meses de consumo de gasoil, ¿sabes? Eso se podría reducir en una casa de esas características de manera eficiente con ese tipo de paneles. Sí. Gracias Bueno. Y felicidades, muchas gracias a todos los participantes por la brillante exposición y a los organizadores. Pediría un fuerte aplauso para Roberto, Juanjo, Arcángel, Rodrigo y Cote. Muchas gracias sobre todo a vosotros por venir, y antes de que os vayáis, 5 segundos, por favor, les cedo la palabra a Noelia, por favor, que ha estado aquí todos los días y que es un artífice principal de estas jornadas. Por favor, le paso la palabra. A mí, para los que no me conozcáis, yo soy la coordinadora de la plataforma aquí en Castilla-La Mancha. Digamos que Cote es mi madre de plataforma, por así decirlo, porque ella es la que lo lleva a nivel estatal. Y nada, simplemente daros las gracias a todos por venir. Hay caras conocidas que han venido durante los 3 días. Agradezco infinito. Simplemente decir también y agradecer también a Juan, el director que no está hoy por aquí, de la biblioteca, la oportunidad que nos ha dado por poder desarrollar estas jornadas aquí, que es un marco incomparable en Toledo y en toda Castilla-La Mancha, y deciros que esperamos hacer más jornadas mejor y traer a gente como todos los que hemos tenido aquí hoy y los que han venido durante todas las jornadas. Así que gracias a todos. Gracias por